el pastor Willis Hoover hace muy bien en titular su capítulo sobre esos hechos como la contradicción, porque efectivamente, o sea, lo que aquí comienza es el conflicto. El 12 de septiembre de 1909 pues no es el inicio, sino más bien viene a ser la culminación de un proceso, pudiéramos decir, de mediana o larga data. Pero ya tomando distancia y la academia ha demostrado que lo que había allí eran dos proyectos distintos. Y la historia puede servir para justificar o para modificar el pasado, el presente. Entonces, quien controla la historia controla el presente. Por lo tanto, el pasado es para ellos, el pasado es el pasado. Lo que importa es ahora. ¿Y quién es ahora? Nosotros. Para el pentecostalismo, el 12 de septiembre prácticamente no significa nada. Es decir, no hay por ahí alguien se acuerda, pero no es una fecha emblemática. Se le da más importancia a las conferencias, a lo que se acordó, a las designaciones de los cargos, pero la fecha 12 de septiembre no significa prácticamente nada, ¿ya? Y es porque no es útil para los intereses que yo tengo hoy. El 12 de septiembre de 1909 pues no es el inicio, sino más bien viene a ser la culminación de un proceso, pudiéramos decir, de mediana o larga data. Ese proceso de culminación tiene que ver con un movimiento que se venía gestando tal vez del año 1912 en adelante, donde ya se observan las primeras manifestaciones carismáticas al interior de la congregación de Valparaíso. El pastor Willis Hoover hace muy bien en titular su capítulo sobre esos hechos como la contradicción, porque efectivamente, o sea, lo que aquí comienza es el conflicto. El choque de mentalidad que hubo entre el metodismo episcopal, que ya adquiría, después de 30 años su fundación en el país o de su implantación en el país, ya adquiría cierta madurez, con un movimiento emergente muy carismático, espiritual, eh, avivamentista, que quiere decir otra cosa. El metodismo había evolucionado considerablemente en los Estados, en Inglaterra y en los Estados Unidos, y por lo tanto, tanto en el pensamiento como en la práctica, se había transformado en una iglesia muy formal, muy pegada a la Sagrada Escritura, al dogma, a lo ceremonioso de su culto. Atrás había quedado todo ese fervor religioso eh, que le había dado su origen en Inglaterra con los hermanos Wesley, ¿ya? Donde también ocurrieron manifestaciones muy parecidas a las de Valparaíso. Quiero decir que esta fecha viene a marcar un antes y un después en lo que viene a ser eh, la manifestación del pentecostalismo. Es como el momento del parto. Se venía gestando, se había fecundado, ¿cierto? Pero el movimiento de la aparición se da, o del alumbramiento se da este 12 de septiembre de 1909. Ocurren en Santiago unos incidentes que se transforman, por decir así, en la excusa que los pastores misioneros Rice y Robinson van a encontrar para llevar a cabo algo que ya habían decidido hacer previamente. Rice había llegado en 1908, Robinson vuelve en 1906, enviado también por la Junta Misionera. Entonces, de alguna manera, estos misioneros son un poquito portadores del- de la, de la corriente o de la corriente de opinión o de la visión teológica que tiene la Junta Misionera Metodista en ese momento en los Estados Unidos, y a partir de esa visión ellos toman la decisión de frenar el avivamiento. El avivamiento había empezado en Valparaíso, ya durante todo el año 1909. Y bueno, obviamente pues dentro de la manifestación religiosa entendemos que hay una manifestación espiritual y un proceder espiritual que, que se entiende también como
un volver a la iglesia primitiva. Hacia fines de junio de 1909, él con el título La lluvia da a entender que ya estaban en pleno avivamiento. Ahora, en lo que se refiere a Santiago, en mayo de 1909, el pastor Víctor Pavés Toro visitó la iglesia en Valparaíso y cuando vuelve a Santiago, él inmediatamente inicia, con apoyo del pastor Robinson en ese punto, cultos de avivamiento con parte de la congregación de la Segunda Iglesia Metodista Episcopal de Santiago. Esos líderes ya no tenían nada que ver con, se habían distanciado mucho porque la sociedad había cambiado, el pensamiento teológico había evolucionado hacia un evangelio social. Entonces es un evangelio bastante más ordenado, disciplinado, racional, por así decirlo, y eso contrasta con lo que ocurre en Valparaíso. Ambos pastores habían visitado la iglesia de Valparaíso hacia fines de agosto. Tenemos evidencia, por lo menos, que el pastor Rice le indicó a una hermana posiblemente de la primera iglesia de Santiago, que era parte del avivamiento, le indicó que a partir de lo que vio en esa visita, donde vio que, digamos, lo que estaba ocurriendo era fenómenos de hipnotismo, grosero, etcétera, etcétera, que a partir de eso él había tomado la decisión de hacer todo lo posible por frenar el avivamiento. Eh, y lo que ocurre el 12 de septiembre es que se produce una colisión entre una hermana. Una mujer llamada Elena Laido, perteneciente a la congregación de Valparaíso, quien se había convertido pues dentro de este mover del espíritu en esas reuniones muy avivamentistas que estaba viviendo la congregación de Valparaíso, liderada por el pastor Willis Hoover y su esposa Marianne Hoover. Ella vive una conversión extraordinaria, se convierte en la lideresa del movimiento carismático en Valparaíso y bueno, tiene un mensaje que llevar a las iglesias, a las congregaciones de Santiago. Y bueno, ahí ya sucede algo, se suscita un conflicto, dado que está en la escuela dominical, quien preside en ese momento la escuela dominical es el pastor Robinson. Entonces sucede que ella quiere hablar a la congregación, me imagino pues que está sentada entre las bancas, quiere hablar a la congregación, el pastor se lo impide, ella pues en su sentimiento fervoroso, ¿cierto? Trae palabra profética, decide salir al patio y los hermanos que estaban ahí sentados dentro del templo, pues varios de ellos la siguen en el patio y pasa que obviamente pues esto genera un conflicto y un hermano que se dice, entre comillas, dice la fuente que de testimonio sencillo, es decir, probablemente un hermano de condición humilde, va y quiere abrazar al pastor Robinson para pues a lo mejor disculparse o calmar el malestar que sentía el pastor en ese momento, y el pastor se cae del lugar en que estaba, a lo mejor del púlpito, y pues se lastima la cabeza. Va a visitar la congregación por la noche, este día 12 de septiembre de 1909, y bueno, en un nuevo intento de querer hablar a la congregación, de llevar palabra profética, se le impide. La hermana la expulsaron, pues, la sacaron de la primera iglesia metodista con la policía y se la llevaron, los misioneros no la dejaron hablar. Elena Leildo es apresada, llevada a la séptima comisaría de Santiago, y en ese momento pues varios hermanos se retiran de la congregación. Entonces ahí surge, pudiéramos decir, la primera congregación pentecostal en Chile que sale del templo metodista, se reúnen, van cantando por la calle y tienen su primer culto fuera de la iglesia metodista. Pero ya tomando distancia, y la academia ha demostrado que
lo que había allí eran dos proyectos distintos. Uno espontáneo, emotivo, donde se le da lugar al carisma, a la espontaneidad, a la comunicación emotiva, y por otro lado estaban los misioneros racional, burocrático, donde prima el profesionalismo del staff, es decir, el pastor es un profesional. Como lo han dicho algunos historiadores de este fenómeno religioso, es prácticamente una contradicción, ¿cierto?, entre una religiosidad mucho más formulada, más ritualista, más apegada pues a los cánones del orden, ¿cierto?, al control, frente a una manifestación religiosa mucho más espontánea, más carismática, más espiritualista, que de alguna manera busca renovar la espiritualidad cristiana basándose en el texto de Hechos 2, donde surge la iglesia primitiva. En el pentecostalismo eran hermanos todos. El pastor era un hermano más común y corriente, un trabajador más. ¿Ya? Eso se acabó. Eso ya no es más. Ni en la evangélica pentecostal, ni en la metodista pentecostal, eso se terminó. Tenemos a una mujer también, quien se convierte en una figura sobresaliente de este movimiento pentecostal, apoyada por los pastores, el pastor Huber de Valparaíso y su esposa, ¿cierto? ¿Para qué hablar de la marginación de las mujeres en la iglesia hoy? Al principio no, las mujeres participaban en igualdad de condiciones, predicaban en la calle, predicaban en el púlpito, estaban en la junta oficial, etcétera, etcétera. Después la echaron. Por ejemplo, si tú lees Fuego de Pentecostés, es una revista, yo te lo voy a enviar, el número 7. Él dice cómo nació la iglesia y cómo se administra la iglesia y cómo se maneja la plata, ¿ya? Entonces eso no tiene nada que ver con ahora. El pastor Huber dio todo, no hay nada para él, no hubo nada para él. Hoy día es todo lo contrario. Es decir, está el obispo, entonces el obispo ya no es un pobre, sino que es el millonario, el que tiene 2 autos, que tiene casa, una buena casa, que tiene una casa en la playa o en el campo, está altamente jerarquizado, son unos pocos los que toman las decisiones, los demás hacen otras cosas. Pentecostalismo no es una institución. Sin embargo, hay grupos que se han institucionalizado que legítimos, como la metodista pentecostal, la evangélica pentecostal. La pregunta ahí que hay que hacerse es, ¿qué les queda del movimiento pentecostal a ellos? O sea, hay una sola pentecostalidad que tiene su hecho fundante. La pentecostalidad es lo que ocurrió en Hechos capítulo 2, cuando desciende el bautismo del Espíritu Santo. Y todas las iglesias tienen como dogma ese hecho fundante, la pentecostalidad, Hechos capítulo 2, ¿ya? Pero esa pentecostalidad se mantiene intacta, aunque ellos la hayan ahogado con la institucionalización, con los pentecostalismos altamente burocratizados, institucionalizados, jerarquizados, con muchas normas, reglas, tradiciones, costumbres que se han ido instalando, al final han venido a ahogar el carisma. En otras palabras, ahogar la pentecostalidad. ¿Y qué hace la pentecostalidad? Se va, pues. No es que esté en crisis la pentecostalidad, si lo que está en crisis son los pentecostalismos, las instituciones que se dicen ser pentecostal, pero que evolucionaron y ya dejaron y se les perdió de vista la pentecostalidad. Hechos capítulo 2. Y va a ser muy difícil recuperar la pentecostalidad porque hay una jerarquía. En otras palabras, hay una clericalización muy potente, muy fuerte del pentecostalismo, ¿ya? Y eso es lamentable.